Un mapa antiguo permanece oculto hasta que la luz de la luna llena lo revela. El mapa revela una verdad prohibida, marcando el inicio de un peligroso viaje. La cartógrafa, impulsada por el mapa, decide seguir su destino a pesar de los riesgos. Este descubrimiento desencadena una aventura a través de reinos desconocidos y peligrosos. El Valle de las Voces revela verdades dolorosas sobre el pasado a través de cantos emitidos por las montañas. La cartógrafa se enfrenta a la decisión de escuchar las voces y confrontar sus arrepentimientos. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales, mostrando cómo las decisiones pasadas influyen en el presente. Las voces de las montañas simbolizan la confrontación con el pasado y la necesidad de asumir responsabilidades. La búsqueda de la cartógrafa se ve interrumpida por la revelación de su propia historia a través de los cantos. El valle actúa como un espejo, reflejando las consecuencias de las acciones pasadas y forzando a la cartógrafa a la introspección. La cartógrafa se enfrenta al guardián de los reflejos, un ser que manipula la memoria colectiva. La confrontación entre ambos redefine el concepto del mapa y la naturaleza del destino. La protagonista debe elegir un camino que integre el pasado en lugar de borrarlo. Todas las decisiones quedan registradas en el tejido del reino, creando un final abierto. Un mapa antiguo permanece oculto hasta que la luz de la luna llena lo revela. El mapa revela una verdad prohibida, marcando el inicio de un peligroso viaje. La cartógrafa, impulsada por el mapa, decide seguir su destino a pesar de los riesgos. Este descubrimiento desencadena una aventura a través de reinos desconocidos y peligrosos. El Valle de las Voces revela verdades dolorosas sobre el pasado a través de cantos emitidos por las montañas. La cartógrafa se enfrenta a la decisión de escuchar las voces y confrontar sus arrepentimientos. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales, mostrando cómo las decisiones pasadas influyen en el presente. Las voces de las montañas simbolizan la confrontación con el pasado y la necesidad de asumir responsabilidades. La búsqueda de la cartógrafa se ve interrumpida por la revelación de su propia historia a través de los cantos. El valle actúa como un espejo, reflejando las consecuencias de las acciones pasadas y forzando a la cartógrafa a la introspección. La cartógrafa se enfrenta al guardián de los reflejos, un ser que manipula la memoria colectiva. La confrontación entre ambos redefine el concepto del mapa y la naturaleza del destino. La protagonista debe elegir un camino que integre el pasado en lugar de borrarlo. Todas las decisiones quedan registradas en el tejido del reino, creando un final abierto. Un mapa antiguo permanece oculto hasta que la luz de la luna llena lo revela. El mapa revela una verdad prohibida, marcando el inicio de un peligroso viaje. La cartógrafa, impulsada por el mapa, decide seguir su destino a pesar de los riesgos. Este descubrimiento desencadena una aventura a través de reinos desconocidos y peligrosos. El Valle de las Voces revela verdades dolorosas sobre el pasado a través de cantos emitidos por las montañas. La cartógrafa se enfrenta a la decisión de escuchar las voces y confrontar sus arrepentimientos. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales, mostrando cómo las decisiones pasadas influyen en el presente. Las voces de las montañas simbolizan la confrontación con el pasado y la necesidad de asumir responsabilidades. La búsqueda de la cartógrafa se ve interrumpida por la revelación de su propia historia a través de los cantos. El valle actúa como un espejo, reflejando las consecuencias de las acciones pasadas y forzando a la cartógrafa a la introspección. La cartógrafa se enfrenta al guardián de los reflejos, un ser que manipula la memoria colectiva. La confrontación entre ambos redefine el concepto del mapa y la naturaleza del destino. La protagonista debe elegir un camino que integre el pasado en lugar de borrarlo. Todas las decisiones quedan registradas en el tejido del reino, creando un final abierto. Un mapa antiguo
permanece oculto hasta que la luz de la luna llena lo revela. El mapa revela una verdad prohibida, marcando el inicio de un peligroso viaje. La cartógrafa, impulsada por el mapa, decide seguir su destino a pesar de los riesgos. Este descubrimiento desencadena una aventura a través de reinos desconocidos y peligrosos. El Valle de las Voces revela verdades dolorosas sobre el pasado a través de cantos emitidos por las montañas. La cartógrafa se enfrenta a la decisión de escuchar las voces y confrontar sus arrepentimientos. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales, mostrando cómo las decisiones pasadas influyen en el presente. Las voces de las montañas simbolizan la confrontación con el pasado y la necesidad de asumir responsabilidades. La búsqueda de la cartógrafa se ve interrumpida por la revelación de su propia historia a través de los cantos. El valle actúa como un espejo, reflejando las consecuencias de las acciones pasadas y forzando a la cartógrafa a la introspección. La cartógrafa se enfrenta al guardián de los reflejos, un ser que manipula la memoria colectiva. La confrontación entre ambos redefine el concepto del mapa y la naturaleza del destino. La protagonista debe elegir un camino que integre el pasado en lugar de borrarlo. Todas las decisiones quedan registradas en el tejido del reino, creando un final abierto. Un mapa antiguo permanece oculto hasta que la luz de la luna llena lo revela. El mapa revela una verdad prohibida, marcando el inicio de un peligroso viaje. La cartógrafa, impulsada por el mapa, decide seguir su destino a pesar de los riesgos. Este descubrimiento desencadena una aventura a través de reinos desconocidos y peligrosos. El Valle de las Voces revela verdades dolorosas sobre el pasado a través de cantos emitidos por las montañas. La cartógrafa se enfrenta a la decisión de escuchar las voces y confrontar sus arrepentimientos. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales, mostrando cómo las decisiones pasadas influyen en el presente. Las voces de las montañas simbolizan la confrontación con el pasado y la necesidad de asumir responsabilidades. La búsqueda de la cartógrafa se ve interrumpida por la revelación de su propia historia a través de los cantos. El valle actúa como un espejo, reflejando las consecuencias de las acciones pasadas y forzando a la cartógrafa a la introspección. La cartógrafa se enfrenta al guardián de los reflejos, un ser que manipula la memoria colectiva. La confrontación entre ambos redefine el concepto del mapa y la naturaleza del destino. La protagonista debe elegir un camino que integre el pasado en lugar de borrarlo. Todas las decisiones quedan registradas en el tejido del reino, creando un final abierto. Un mapa antiguo permanece oculto hasta que la luz de la luna llena lo revela. El mapa revela una verdad prohibida, marcando el inicio de un peligroso viaje. La cartógrafa, impulsada por el mapa, decide seguir su destino a pesar de los riesgos. Este descubrimiento desencadena una aventura a través de reinos desconocidos y peligrosos. El Valle de las Voces revela verdades dolorosas sobre el pasado a través de cantos emitidos por las montañas. La cartógrafa se enfrenta a la decisión de escuchar las voces y confrontar sus arrepentimientos. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales, mostrando cómo las decisiones pasadas influyen en el presente. Las voces de las montañas simbolizan la confrontación con el pasado y la necesidad de asumir responsabilidades. La búsqueda de la cartógrafa se ve interrumpida por la revelación de su propia historia a través de los cantos. El valle actúa como un espejo, reflejando las consecuencias de las acciones pasadas y forzando a la cartógrafa a la introspección. La cartógrafa se enfrenta al guardián de los reflejos, un ser que manipula la memoria colectiva. La confrontación entre ambos redefine el concepto del mapa y la naturaleza del destino. La protagonista debe elegir un camino que integre el pasado en lugar de borrarlo. Todas las decisiones quedan registradas en el tejido del reino, creando un final abierto. Un mapa antiguo permanece oculto hasta que la luz de la luna llena lo revela.
El mapa revela una verdad prohibida, marcando el inicio de un peligroso viaje. La cartógrafa, impulsada por el mapa, decide seguir su destino a pesar de los riesgos. Este descubrimiento desencadena una aventura a través de reinos desconocidos y peligrosos. El Valle de las Voces revela verdades dolorosas sobre el pasado a través de cantos emitidos por las montañas. La cartógrafa se enfrenta a la decisión de escuchar las voces y confrontar sus arrepentimientos. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales, mostrando cómo las decisiones pasadas influyen en el presente. Las voces de las montañas simbolizan la confrontación con el pasado y la necesidad de asumir responsabilidades. La búsqueda de la cartógrafa se ve interrumpida por la revelación de su propia historia a través de los cantos. El valle actúa como un espejo, reflejando las consecuencias de las acciones pasadas y forzando a la cartógrafa a la introspección. La cartógrafa se enfrenta al guardián de los reflejos, un ser que manipula la memoria colectiva. La confrontación entre ambos redefine el concepto del mapa y la naturaleza del destino. La protagonista debe elegir un camino que integre el pasado en lugar de borrarlo. Todas las decisiones quedan registradas en el tejido del reino, creando un final abierto. Un mapa antiguo permanece oculto hasta que la luz de la luna llena lo revela. El mapa revela una verdad prohibida, marcando el inicio de un peligroso viaje. La cartógrafa, impulsada por el mapa, decide seguir su destino a pesar de los riesgos. Este descubrimiento desencadena una aventura a través de reinos desconocidos y peligrosos. El Valle de las Voces revela verdades dolorosas sobre el pasado a través de cantos emitidos por las montañas. La cartógrafa se enfrenta a la decisión de escuchar las voces y confrontar sus arrepentimientos. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales, mostrando cómo las decisiones pasadas influyen en el presente. Las voces de las montañas simbolizan la confrontación con el pasado y la necesidad de asumir responsabilidades. La búsqueda de la cartógrafa se ve interrumpida por la revelación de su propia historia a través de los cantos. El valle actúa como un espejo, reflejando las consecuencias de las acciones pasadas y forzando a la cartógrafa a la introspección. La cartógrafa se enfrenta al guardián de los reflejos, un ser que manipula la memoria colectiva. La confrontación entre ambos redefine el concepto del mapa y la naturaleza del destino. La protagonista debe elegir un camino que integre el pasado en lugar de borrarlo. Todas las decisiones quedan registradas en el tejido del reino, creando un final abierto.